¿Qué tal? Qué gusto me da estar con ustedes en este momento y reciban un saludo afectuoso y un abrazo fuerte de parte mía, y pues le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? De verdad que yo estoy muy agradecida con el Señor porque me ha dado el privilegio de compartir su palabra con ustedes. Y bueno, quisiera que oráramos en este momento. Te invito a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo sé que soy inmerecedora de tu bondad, de tu misericordia, pero te pido que apliques la sangre redentora de tu Hijo Jesucristo, Padre, y que tú bendigas a todos los que estamos aquí involucrados en este mensaje, Padre. Que tu bendición llegue a cada vida, a cada corazón. Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente también, Señor, para aprender lo que tú quieres decirnos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo te quería comentar, mi hermano, de estas fiestas patrias que apenas acaba de pasar, y aún todo este mes es de celebrar las fiestas patrias. Pero si tú te das cuenta, todo lo que se celebró, pues está muy lejos de lo que lo hemos celebrado en años pasados. ¿Por qué? Porque hoy no pudimos reunirnos, hoy no pudimos compartir juntos, convivir juntos. Nadie lo hizo, en todas partes se ve la diferencia. Esto nos muestra que vivimos en tiempos difíciles, pero un poco difíciles, diría yo, porque ¿sabes por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las promesas de Dios que son tan hermosas. Entonces, Dios nunca nos va a dejar. Por muy difícil que sea una situación, Dios siempre va a estar con nosotros. Y bueno, es tiempo de que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, a sus promesas. Y aunque a veces hay unos versículos que son poderosos, pero que a veces como que nos cuesta entenderlos. Y yo quiero compartirte un versículo que está en 1 Corintios 2:16, que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A veces nos es difícil entenderlo, pero hay personas que no lo creen. Pero hay personas que les cuesta aceptar esta realidad, pero es una poderosa bendición, es una promesa hermosa. Y es que no es cualquier cosa lo que dice la palabra de Dios, que tú y yo, como creyentes, tenemos la mente de Cristo. ¿Pero qué significa tener la mente de Cristo? Quiero decirte que la Biblia es la revelación de la mente de Dios a la mente humana. Son sus pensamientos. Tú sabes cómo piensa Cristo, y Él piensa exactamente igual que el Espíritu Santo. Él piensa exactamente igual que el Padre, y esto es un privilegio para nosotros, porque mira a tu alrededor y tú te vas a dar cuenta que las personas no tienen ni idea de lo que piensa Dios. No saben cómo empezó el universo o cómo terminaremos. Nosotros lo sabemos, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Que todo esto es la mente de Cristo que ha colocado en este libro. Y es un privilegio muy grande. Cuando yo leo la palabra de Dios, es Cristo mi maestro, a través de su Espíritu Santo, compartiendo su mente, sus pensamientos, su voluntad, su propósito conmigo. ¡Qué honor tan grande! Y bueno, yo quiero decirte que en el tiempo antiguo había esclavos, había diferentes tipos de rangos de esclavos. Y quiero hablarte de unos esclavos de mayor rango. Ellos eran íntimos del César. Ellos estaban en el palacio del César. Ellos sabían los secretos del César, ellos sabían las ideas del César, lo que él iba a hacer con su gobierno. Y ellos se sentían privilegiados por ser íntimos del César. ¿Cuánto más nosotros, tú y yo, que Dios nos ha confiado su palabra? Y me gustaría que leyéramos Juan 15, que dice así:
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo dice que Él nos ha dado a conocer todas las cosas que ha oído del Padre. Fíjate que qué maravilla, ¿no? Si tú amas la Biblia, eres parte de aquellos que son salvos. Si tú no tienes interés en este libro, pues tú no eres parte de esos salvos. Porque si tú tienes tu Biblia abandonada, toda empolvada, pues yo quiero que tú reflexiones, porque entonces tú no eres parte de esos salvos. Porque un cristiano verdadero es como un bebé. Nosotros como madres, las mujeres que hemos tenido el privilegio de ser madres, sabemos cómo es amamantar a un bebé y cómo el bebé está hambriento, está anhelando ese alimento que nosotros le damos a través de nuestro pecho. Y la palabra de Dios nos compara todas las vivencias que nosotros tenemos con la palabra de Dios para que las entiendamos. Y vamos a ver primera de Pedro 2:2, que dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, un cristiano verdadero anhela la palabra de Dios. ¿Y qué tan importante es escudriñar las Escrituras? Es muy importante porque el mismo Cristo lo dijo en Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Y a veces nos hemos dado cuenta que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues como te decía, lo hemos dejado allí olvidado. Y no nos vaya a pasar como a los caminantes que iban a Emaús. Si tú lees en el Lucas 24, desde el versículo 1, nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo las mujeres se sorprendieron al ir al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y ya no encontrar su cuerpo. Y cómo ellas corrieron a decir esto a los demás. Y bueno, después en ese mismo día, unos caminantes que iban a la aldea de Emaús iban comentando lo que había pasado con Jesús de Nazaret, y ellos iban casi lamentándose lo que pasaban. Y en el versículo 16, bueno, desde el versículo 15, dice así. Dice en el versículo 15 que ellos iban, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sus ojos estaban velados, porque incluso él se añadió al grupo de ellos y hasta les dijo: ¿por qué? ¿Qué cosa van comentando? ¿Por qué están así tan tristes? Y ellos le comentan: ¿que tú eres el único forastero en Jerusalén? ¿No sabes lo que sucedió? Y le digo: ¿qué cosas sucedieron? No, pues Jesús de Nazaret. Y ya le empezaron a decir todo lo que había pasado. Y pues él se sintió un poco, pues triste, ¿no? Por ver que ellos, pues no entendían, ¿verdad? En el versículo 21, vamos a ver cómo dice. Ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Y entonces ellos pues estaban casi lamentándose que ya no iba a suceder eso, ¿verdad? Lo que ellos tenían, la esperanza que ellos tenían. Y entonces el Señor les dijo en el versículo 24, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que de él decían. Y entonces pues ellos no se dieron cuenta de que él mismo iba con ellos. Y muchas veces así nos puede pasar a nosotros. Y no, Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que nosotros no seamos insensatos ni tardos de corazón, sino que nosotros seamos entendidos y que pues leamos su palabra para que sepamos todo lo que Él quiere decirnos. Pero ¿cómo debemos de leer la palabra? En el Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo debemos de leer la palabra de Dios? Deleitándonos, ¿verdad? Deleitándonos. No podemos leerla así de corridito o a la fuerza, ¿no? Sino deleitándonos para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Yo quiero comentarte un poco de lo que es nuestro cuerpo humano. Yo quiero comentarte del cerebro humano. Dios creó el universo, Dios creó al hombre, Dios creó una parte, un órgano en el cuerpo que me permite entender a Dios. Es el cerebro. En la parte de arriba del óvulo frontal, que es la parte que rodea nuestros ojos, en la parte de arriba se encuentra el órbito frontal. Ahí están nuestras decisiones y ahí hay muchas otras cosas más en ese, no muchas, pero sí unas cuantas más en el órbito frontal. Yo quiero decirte que nuestras decisiones pues las tenemos nosotros como humanos. Los animales no tienen esta parte en el cerebro que nos permite decidir. Y entonces a veces no tenemos ni idea del gran beneficio que es leer la palabra de Dios. Fíjate que nuestro cerebro se compone de millones de neuronas que van muriendo con el estrés, con la depresión, cuando a veces te malpasas o cuando no duermes bien y tus células se van muriendo. Yo quiero hablarte de un estudio que recientemente hicieron en Estados Unidos. Este estudio lo hizo el Centro de Compromiso Bíblico. Ellos querían investigar cómo estábamos nosotros interactuando a leer las Sagradas Escrituras. Y ellos descubrieron muchas cosas. Este estudio lo hicieron entre personas de 8 y de 80 años. Y ellos descubrieron muchas cosas que ellos no se esperaban. Y quiero decirte que una de ellas es que ellos investigaron que cuando leemos la palabra de Dios una vez a la semana, pues ellos llevaban un aparato en el cual hace cuenta como un electrocardiograma. Él hacía el movimiento para el resultado de leer las Sagradas Escrituras. Y ellos hicieron así una línea, como te repito, como un electrocardiograma. Y entonces, leer la Biblia una vez a la semana, no pasó nada. Leerla 2 veces a la semana, tampoco. A la tercera vez, empezó a verse como un latido lento. Y ya al leerla 4 veces a la semana, fue un cambio drástico. Las señales que hizo el aparatito subió hasta arriba. Entonces ellos se dieron cuenta que es muy bueno leer las Sagradas Escrituras. Y hicieron este estudio de leerla 4 veces a la semana. Dice que la soledad cae el 30%. Los problemas de carácter caen el 32%. La amargura, los problemas de matrimonio caen un 40%. El alcoholismo un 57%. Y la pornografía y la esquizofrenia un 61%. Y el intercambio de nuestra fe, o sea, compartir la palabra, aumenta el 230% en nuestras neuronas. Entonces, cuando leemos la Biblia,
nuestras neuronas en el órbito frontal se multiplican. Si tú estás sano de neuronas, tus decisiones son sabias. Y como te decía, los animales no pueden decidir porque no tienen esta parte que nosotros tenemos como humanos. Y bueno, yo quiero decirte algo. Fíjate que en el siglo pasado, a mediados del siglo, se supo de una práctica que se llamaba logotomía. Y eso se llama destruir el órbito frontal. Se practicaba en los que tenían esquizofrenia. Y bueno, quiero decirte que la hermana de un presidente de Estados Unidos le practicaron esta logotomía. Y entonces ella quedó pues como un animalito porque ella no podía ya decidir, ya no podía hacer las cosas que antes hacía. Y bueno, la palabra de Dios, las cosas que hacen las personas cuando no tienen la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos la palabra bendita de Dios. Y no está muy lejos porque en Deuteronomio 30, del 11 al 13, vamos a leer Deuteronomio 30, del 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, fíjate, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y pues si nos ponemos a investigar a nuestros antepasados, a nuestros hermanos, en tiempos pasados les costó la vida poder nosotros ahora tener la palabra de Dios en nuestra mano. Y el pastor de nuestra iglesia nos ha dado pues una hoja con los versículos, los capítulos que tenemos que leer. Y entonces tenemos que deleitarnos en la palabra bendita de Dios. Porque, como te digo, ahora estamos disfrutando de leerla. Simplemente hace pocos años estaba todavía prohibido leer la palabra de Dios. Y pues yo te invito a que tú la leas. No tomes en poco la palabra de Dios. No la tomes en poco porque es un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Si tú quieres agregarle un capítulo de Salmo o un capítulo del Nuevo Testamento, pues es mejor porque siempre es bueno llenar nuestra mente de la palabra bendita de Dios. Y bueno, yo te invito a que tú lo hagas, a que no tomes en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es su palabra bendita para que podamos tener la mente de Cristo. Me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 2:16 una vez más. Y dice así. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, pues yo te agradezco por este tiempo, por tu atención y pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, bendito Padre. Yo te pido, Dios, que tu palabra esté hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Que tú, Señor, sigas, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, de todos los que estamos, Señor, escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Sigan conectándose. Dios les bendiga.